los primeros versos de este evangelio, o del capítulo. En Corintios capítulo 1 Corintios 11 voy a leer los versos 23 al 26, en donde tendremos también parte del contexto para el mensaje de hoy. 1 Corintios 11, versos 23 al 26. Dice así la palabra del Señor: Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, y luego de las gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Les invito a orar y a pedir al Señor el auxilio del Espíritu Santo para todos nosotros. Señor, te damos gracias porque podemos celebrar este culto especial a mitad de semana, porque podemos recurrir a tu palabra, Señor, y una vez más encontrar en ella tu revelación, lo que tú hablas por medio de ella a quienes somos parte de tu pueblo, y también, Señor, para que podamos ser sustentados por ella, porque creemos que no solo vivimos del pan material, como tú lo revelas en tu palabra, sino que de todo lo que sale de tu boca. Y ciertamente, Señor, esto es así en tu palabra, en esta Biblia que nosotros tenemos en la Escritura, es parte de lo que sale de tu boca, Señor. Oramos con gratitud y lo hacemos pensando en que necesitamos también del auxilio, de la ayuda de tu Santo Espíritu para que esta revelación nos haga sentido, pero también para que la podamos asimilar y la podamos poner por obra. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para nadie es desconocido, creo, porque la mayoría de nosotros venimos de una tradición cristiana en general. Y en la tradición cristiana se celebra la Semana Santa, partiendo con el domingo, ¿verdad? Que se conoce como el domingo de la entrada triunfal, que yo les decía la semana pasada que lo cuestionáramos y lo cuestionamos si era triunfal o no. Pero también hay otros días y otros hitos, otros eventos en la misma semana, de los últimos días de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, como es el día jueves, en donde Él compartió su última Pascua, ¿no? Se llama la última cena, pero en realidad es la última Pascua de Jesús, donde Él además instituyó el sacramento, que vamos a celebrar hoy día también de manera especial, el sacramento de la Cena del Señor o de la Santa Cena. El mensaje de hoy yo lo he titulado Mirando la Cruz. Y si ustedes escuchan este título, que en realidad no es muy importante, en realidad el título del sermón, pero nos sugiere el título ya meditar en los hechos acontecidos el día en que Jesús celebró, como yo les decía, esta Pascua, y al mismo tiempo instituyó este sacramento u ordenanza, apuntando ya, o mirando ya, o esperando, especialmente Jesucristo, como yo les decía el domingo recién pasado. El único que tenía claro las cosas que iban a pasar cuando estaba Jesucristo entrando en Jerusalén era Él. Nadie más tenía claro, nadie más conocía lo que iba a suceder. Bueno, en este momento tampoco. De hecho, en el Evangelio de Juan, Jesucristo les dice: ustedes no van a entender, no están entendiendo esto. No, hablando en chileno, ustedes no cachan lo que está pasando. Y lo van a entender después, ¿ya? Nosotros hoy día, por la gracia del Señor, tenemos todo el panorama. No como los primeros discípulos, y especialmente el círculo más cercano, que eran los 12 apóstoles, que eran también discípulos. Ellos no conocían todo el panorama. Hoy día nosotros lo tenemos todo. Entonces yo los invito a que meditemos en algunos acontecimientos, algunas cosas que están relatadas, ¿no es cierto?, como palabras del Señor, mirando también a la cruz y observando también el sacramento que el Señor instituyó y el sacramento que estaba celebrando en ese momento, como era la Pascua. Pero para esto, necesariamente, creo yo que es importante tener una mirada al pasado. A propósito del sacramento de la Pascua, que también era un sacramento. Si ustedes, especialmente
los que fueron catecúmenos el año pasado recordarán que yo les enseñaba que en el Antiguo Testamento también había sacramentos y también eran dos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Entonces los vamos a reprobar y les vamos a quitar la membresía. Uno de estos era la Pascua y el otro era la circuncisión. ¿Sí? En el Nuevo Testamento tenemos, entre comillas, ¿no es cierto?, el referente de la Pascua en la Santa Cena y en el bautismo, ¿verdad?, el referente de la circuncisión. Entonces, si miramos al pasado, debemos mirar el sacramento de la Pascua, pero pensando en lo que experimentaron y vivieron los israelitas en Egipto. Eso significa mirar bien atrás en la Biblia, ¿ya? Entonces, como primera cosa, quiero invitarlos a eso, a que miremos Egipto, pero también mirando la cruz. Miremos Egipto mirando el Calvario. Miremos Egipto mirando la celebración de la Pascua. Y miremos Egipto mirando la institución de este sacramento de la cena. Se van a volver locos mirando. ¿Ya? Cuando miramos y meditamos en la experiencia de Egipto por parte de Israel, podemos ver cómo el Señor estaba mostrando lo serio que es el pecado y lo necesario que es la salvación. Eso es lo que estaba, o lo que quiso el Señor y lo que tenía en mente el Señor con permitir que Israel fuese esclavo en Egipto. ¿Ya? Lo terrible que era el pecado y lo necesario que es liberarse de ese pecado o liberarse de la salvación. Dios desde Egipto entonces estaba revelando, y para nosotros también hoy día, como les digo, que tenemos todo el panorama, desde Egipto está revelando la necesidad de un sacrificio que cubra el pecado y quite la culpa. Y eso se concretó, eso se evidenció en lo que ellos experimentaron obedientemente con la celebración de la Pascua. Por eso estamos mirando Egipto. ¿Por qué? Porque allí teníamos presente un cordero sin mancha. No voy a referirme a todos los detalles de esa celebración primera, especialmente de la Pascua. Había un cordero sin mancha o sin defecto, que sería el animalito a sacrificar, pero también sería el animalito que ellos comerían, ¿verdad? Y se iban a alimentar esa noche. Tenemos la sangre del cordero del sacrificio, que como ustedes saben, de hecho parece que lo recordamos la semana pasada, ¿verdad? Se iba a untar en la puerta de cada una de las casas de quienes eran parte del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que la muerte no se hiciera presente con los primogénitos en esos hogares, en esas familias. De hecho, eso es uno de los significados más cortos, podríamos decir, entre la Pascua, el Pesaj en hebreo, no sé si se pronuncia así realmente, pero cuando uno lo lee en la traducción es Pesaj, que significa que se saltó, ¿no es cierto? Se saltó, la Pascua es pasar por alto. Entonces la muerte pasó por alto todas aquellas casas de las familias que habían sacrificado el cordero desde esa Pascua, se había derramado su sangre, pintaron la entrada de sus puertas y el Señor resguardó producto de eso, de que hubo derramamiento de sangre y por tanto liberación del pecado y de la culpa y del juicio en esos hogares. Así que estaba el cordero sin mancha, estaba la sangre del sacrificio, pero también estaba la comida, el cordero junto con otras cosas, pan sin levadura, hierbas amargas, justo antes de la liberación que los conduciría al desierto. O sea, ellos comieron, podríamos decir, con la mochila puesta, ¿no es cierto?, listos para salir. Y esa comida fue justo antes, inmediatamente antes de salir de Egipto, liberados por el Señor, hacia el desierto. Y tenemos en ese sentido la liberación misma de la esclavitud por medio del obrar poderoso de Dios, porque sabemos que en el desierto no salieron así todos en calma y sin problema, sino que hubo milagros de por medio fuera de la misma salida, donde obró el Señor también poderosamente. Bueno, si hemos mirado estas cosas, mirando el pasado, mirando Egipto, podemos darnos cuenta que estos mismos elementos están presentes en la celebración de este renovado sacramento que estamos recordando también hoy día a propósito de este jueves. Este renovado sacramento de la Cena del Señor, que Él instituyó el día que estaba celebrando la Pascua. Está el cordero sin mancha, pero no un animal, el cordero sin defecto.
Pero ahora es el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo se refería a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos el sacrificio de ese Cordero. Y se está anunciando constantemente, y en las palabras de Jesucristo está evidente en las palabras con respecto al pan y al vino. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La liberación también está presente como aquella que libera no de la esclavitud de un opresor político, como Egipto, sino que de un opresor o esclavista espiritual, nuestro propio pecado. Pero también liberación de las influencias, podríamos decir, poderosas también, que tiene el enemigo de Cristo y nuestro, que es Satanás. Y también tenemos el alimento espiritual para el camino, y esto lo pongo entre comillas, para el camino al desierto, que no es un desierto terreno como experimentaron los israelitas en Sinaí, sino más bien este desierto de las pruebas y dificultades que enfrentamos en este lado de la eternidad. Aquí resuenan las palabras de Cristo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Díganme si no es estas cosas las que se experimentan en un desierto terreno. Aflicción. Cuando uno anda en el desierto y no anda preparado, las personas se afligen. Se afligen por el calor en el día, se afligen por el frío en la noche, se afligen por la sed. Entonces, este desierto también la iglesia el día de hoy lo está experimentando. Pero estamos siendo sustentados justamente por esta comida, así como fue sustentado el pueblo del Señor allá en Egipto antes de salir al desierto. Pero como segunda cosa, porque ya vimos, ¿no es cierto?, los paralelos que tenemos en Egipto con respecto a los paralelos que encontramos hoy día como iglesia, como pueblo de Dios, la Santa Cena también es un alimento muy necesario para el combate diario. ¿A qué me refiero con esto? Quiero detenerme en este último tópico para mirar el sacramento del Antiguo Testamento y su reflejo en el sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Mirando esta analogía entre el desierto y la nueva vida como cristianos, necesitamos estar bien nutridos por medio de la palabra y los sacramentos. ¿Por qué? Es la única manera de estar preparados para la batalla. ¿A qué me refiero con la batalla? En Efesios capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en aquel lugar. Dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Es decir, usted en esa batalla de la cual habla la Biblia no es que se ande agarrando, ¿no es cierto?, perdonando el vocabulario, a combos, a manga o a expresiones soeces con personas que están a su lado, que son vecinos o que evidentemente son sus enemigos. No, sino que la batalla son contra principados, contra potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra batalla es eminentemente espiritual. Y para eso necesitamos alimentos. Y para eso está el alimento de la palabra del Señor predicada y de la palabra del Señor experimentada o expuesta en los sacramentos, en este caso pensando en el sacramento de la Cena del Señor. Podemos descubrir entonces que el celebrar el sacramento de la Cena del Señor no es una cuestión meramente ritual. Sí, hay un rito. Hay cosas que se cumplen. Hay cosas que ustedes saben cuando ministro la palabra del Señor. Tomo las palabras de la institución, las recuerdo, hago el signo, ¿no es cierto? El signo junto con el pan, de partir el pan, de verter, gracias. Verter el vino en la copa. Y todo eso es parte del rito. Pero hermanos, no es solamente un rito. No es un ritual. Tampoco tiene que ver este ritual con ciertos privilegiados de quienes son miembros del cuerpo de Cristo y quienes evidentemente participan de la mesa del Señor. Sino que esto, según lo que estamos meditando, es algo extremadamente urgente y vital para nuestro diario vivir en una lucha que es constante. Y yo creo que muchos de nosotros olvidamos eso. Olvidamos que al abrir nuestros ojos ya comenzamos a luchar. Es más,
muchos creen, entre ellos yo también, y probablemente usted me va a encontrar la razón, porque hay evidencias bíblicas en eso, que nuestra lucha existe incluso cuando estamos haciendo tuto. Hay un himno que es muy sugerente en ese sentido, y los que son más viejos en la cultura canuta se recordarán. Loor a ti, mi Dios, en esta noche. En una de las estrofas dice: si en la noche permanezco insomne, inspira a mi alma ideas celestiales. No me turben malos ensueños, ni me acosen fuerzas infernales. ¿Qué significa eso? Que incluso cuando descansas, el enemigo y tu propia carnalidad está buscando que tú tengas tus pensamientos, incluso tus sueños, en cosas que están alejadas de la voluntad del Señor. Así que nuestra lucha es constante, incluso cuando haces tuto. ¿Y qué necesitas para eso? Alimentarte. Alimentarte. Entonces, usando la analogía o comparación de nuestro alimento material diario, nos es necesario para una salud robusta, en el sentido de que esa salud nos sirve para dar una batalla diaria con enemigos internos en nuestro cuerpo que amenazan con quebrantarla y en algún momento con acabar con nuestra vitalidad, porque eso es lo que sucede cuando nosotros nos alimentamos mal. Si hay algo que a quienes trabajan y que son especialistas en la salud, aquí tenemos dos personas, ¿no es cierto? Fanny y Carlita, ¿no es cierto? Si hay algo grave en un paciente, es cuando el paciente no se puede alimentar por sí mismo y no se alimenta de manera equilibrada. De hecho, hay que o conectarlo, darle ciertos suplementos y mantenerlo, ojalá, a través de una manera, entre comillas, artificial, lo más saludable, entre comillas, posible. ¿Por qué creen ustedes que existe este viejo proverbio o adagio que dice: enfermo que come no muere? Por lo mismo. Si usted se alimenta bien, si usted se nutre bien, en su cuerpo va a estar fuerte para combatir con aquellos virus, con aquellas bacterias, con cualquier tipo de enfermedad que le afecte. Del mismo modo, nuestro alimento espiritual es necesario para la batalla diaria con nuestros enemigos. Y esos enemigos son nuestra carne. Y cuando hablo de nuestra carne, yo sé que muchos dicen: ¿qué significa la carne? ¿Qué significa batallar con la carne? Significa batallar con aquellas inclinaciones que tú tienes o que yo tengo, que están contrarias a la voluntad y a los decretos, a los mandamientos del Señor. Batallamos con no mentir. Batallamos con ser generosos o no. Batallamos con codiciar o no. Y así, si usted revisa los mandamientos batallamos con adorar al Señor o adorar también esos ídolos que voy formando en mi corazón. Batallamos con todas esas cosas. Entonces, la única manera de poder estar firmes ante nuestra carne y, por supuesto, ante Satanás, debemos comer. Hermanos, mucho tiene que ver aquí el verbo imperativo de comer. El verso 24, y aquí voy ahora a la escritura, de 1 Corintios 11. Luego de las gracias, dice, lo partió y le dijo: tomen, coman. Después dije: beban. No dice el Señor: saben que vengan y si quieren comer un pedacito, coman. No, tampoco vengan y si quieren un poquito, beban. No, coman y beban. Hagan esto, dice el Señor con respecto a la copa. ¿Por qué? Porque el Señor entiende, el Señor conoce tu necesidad y la mía, la necesidad espiritual de Cristo mismo. El Señor podría haber dicho también aquí, sin lugar a dudas, aunque no estaba porque estaba celebrando el sacramento de la cena allí. Escuchen la palabra del Señor, escuchen la predicación del Señor, lean la palabra del Señor, escudriñen la Escritura que está en tantas partes en la Biblia, de alguna u otra manera. Por lo tanto, no es una cuestión antojadiza, queridos, el que quienes nos dedicamos al ministerio de la palabra una y otra vez estemos predicándonos a nosotros mismos, pero también a ustedes, lo necesario que es estar en comunión con el Señor a través de su palabra. Por eso que yo me urjo, aunque no parezca, yo me urjo cuando las personas se desaparecen, especialmente el día del Señor, donde la palabra del Señor se predica. Porque es el único día en que se predica la palabra del Señor al pueblo de Dios. Porque usted no está comiendo. Y de hecho,
nosotros tenemos la costumbre en esta congregación, en esta iglesia, de celebrar el sacramento todos los domingos. ¿Por qué? Porque somos choros, somos, ¿no es cierto?, somos pro, la llevamos. No, porque necesitamos de esto, que es la palabra del Evangelio expresada en los símbolos del pan y del vino, porque entendemos que aquí Cristo está presente de manera real, pero espiritual, en el pan y en el vino. Hermanos, estoy seguro que ustedes se desesperan cuando uno de los nuestros no se alimentan bien o muestran inapetencia, especialmente los niños. Me acordé de un chiste, él no me come. El niño no me come. No me come. O sea, queremos verlos que estén saludables, y la salud tiene mucho que ver con la alimentación. Nosotros nos sentimos, ¿no es cierto?, inseguros o aproblemados cuando sabemos que no se están alimentando bien, alguien no se está alimentando, incluso un adulto mayor. ¿Por qué? Porque si eso sucede, sabemos que algo anda mal. Y si no se soluciona esa inapetencia, las cosas van a empeorar pronto. ¿Cuál será la razón entonces por la que no nos preocupamos o porque no nos urgimos nosotros mismos cuando nos alejamos del alimento espiritual que tenemos en Cristo mismo? ¿Cuántas personas les da exactamente lo mismo? Y aquí está el eco del cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero no es santificarlo porque sí. ¿Cuántos de ustedes se desesperan porque no escuché el sermón dominical donde la iglesia, mis hermanos, están juntos escuchando y siendo alimentados? Lo más probable es que muchos cristianos les dé exactamente lo mismo. ¿Cuántos se urgen porque saben que por lo menos por esta congregación se va a celebrar el sacramento de la Cena del Señor? ¿O cuántos cercanos nuestros quizás están en la misma situación o peor, porque están aún muertos en delitos y pecados? Y no nos urgimos, pero sí nos urgimos si esas personas no están comiendo o están en una salud física quebrantada. No estoy diciendo que la salud física no sea importante, tan importante como eso es la salud espiritual, y diría que un poco más, la salud espiritual. La palabra del Señor y los sacramentos, hermanos, son vitales en este sentido. Nos juntamos como familias de la fe una vez a la semana en el culto público para la adoración, pero también para recibir el sustento de la palabra predicada, como les decía, y expresada en los sacramentos. Y por último, queridos, quiero invitarlos a que meditemos brevemente en la Santa Cena como un compromiso de ayuda, de servicio, pero también de misión. Y aquí quiero tener esa mirada, porque no es a propósito que leímos el capítulo, o parte del capítulo 13 del Evangelio de Juan. ¿Qué tiene que ver este sacramento con la misión? Alguien podría pensar, no tiene nada que ver, pues, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver la Santa Cena? ¿Qué tiene que ver que Jesucristo celebró la Pascua? ¿Qué tiene que ver esto con la misión? Con el imperativo, me refiero a misión con el imperativo de ir, predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, tiene mucho que ver. De hecho, en el texto de 1 Corintios 11, está de manera explícita, pero nosotros no lo vemos. A mí también me costaba verlo. Pero cuando uno lee, relee, ¿no es cierto?, ¿qué dice el verso 26? Lo leo. Siempre, por tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, ¿qué es lo que hacen? Proclaman. ¿Proclaman qué cosa? Proclaman la muerte de Cristo hasta que Él vuelva. Proclaman la muerte del Señor. Y hermanos, proclamar no es otra cosa que anunciar algo de tal modo que sea notorio o conocido por todos. Eso es proclamar. Ustedes, celebrando la cena, están proclamando, y esto está invitando, está llamando, está urgiendo justamente a la misión, a que esto sea conocido, no por mí y no porque el que está a mi lado nomás, sino que por todos, por la mayor cantidad de gente posible. Proclamar la muerte de Cristo es proclamar el perdón de pecados, porque no hay perdón de pecados. Eso está en toda la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados. Alguien tiene que pagar. Insisto, esta es una de las cosas centrales del Evangelio. Queridos, el Evangelio nos dice
que Dios otorga un perdonazo o una condonación. No, porque Él es justo. Y Él dice que la paga del pecado o el justo precio del pecado es la muerte. Y si hay vida espiritual en ti hoy día es porque alguien tuvo que pagar ese justo precio. Y ese fue Jesucristo. Hermanos. Por tanto, proclamar la muerte de Cristo es proclamar el perdón del pecado. Es proclamar que el juicio de Dios que era para ti recayó sobre Cristo y no sobre nosotros. Ahora, por otro lado, si miramos el Evangelio de Juan, encontramos en ese capítulo 13, ¿verdad? En este episodio, en el contexto del sacramento, de la celebración de la Pascua, y que no aparece en los evangelios sinópticos, entre paréntesis, para los que no saben, evangelios sinópticos son todos los evangelios que están en la Biblia, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no es cierto? Excepto Juan, porque esos evangelios, estos que se llaman sinópticos, entregan un testimonio muy parecido, casi calcado, en cuanto a la vida de Jesús. No así Juan. De hecho, aquí en el capítulo 13 encontramos algo que no está en los sinópticos, y que es esto que se llama el lavamiento de los pies, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y este acto de Jesús, hermanos, es del todo sugerente y didáctico a propósito de lo que estamos celebrando hoy. Es lo primero que hace Cristo acá, según el capítulo 13, el verso 14, verso 4, es interrumpir la cena. Imagínense ustedes un aguafiesta, ¿no es cierto? Están en la cena y Jesucristo interrumpe. ¿Y cómo interrumpe? Se quita el manto, ¿no es cierto? Dice el texto, si ustedes lo repasan, y luego toma una toalla para comenzar a lavar los pies de sus discípulos. Se levanta de la mesa, dice. Se levanta desde la mesa. Imagínense, vamos después a comer todos juntos y que alguien interrumpa todo eso haciendo cualquier cosa que no tiene nada que ver. Bueno, algo así o algo similar hizo Cristo allí. Se quita el manto, toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Esto es del todo, o era del todo escandaloso, ya que como lo enseña Lucas en el capítulo 22, más adelante en el verso 27, sin lugar a dudas, el que es de mayor respeto y reverencia es el que se sienta a la mesa, o el anfitrión, como lo era Jesucristo en ese momento, ¿no es cierto?, que el que sirve. El que sirve no es el anfitrión, el que sirve es uno invitado generalmente, que vengo yo les voy a servir a ustedes. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Jesús les dice que Él está entre ellos como el que sirve, no como el anfitrión solamente, sino que hace las dos cosas. Es anfitrión y es el que sirve. Jesús les dice que Él está entre ellos como el servidor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 15, Jesús agrega que lo que hizo, lavar los pies, es un ejemplo que Él les dejó para que ellos hagan lo mismo. ¿Qué significa? Servir. Entonces aquí vemos otro aspecto, otra arista de lo que sucedió ese día, de lo que Jesús hasta el día de hoy nos está exhortando y nos está empujando, ¿ya? Que es servir. Pero también en este acto estaba involucrado un anticipo del mayor servicio y de la mayor entrega que Él haría, que era ofrecerse a sí mismo como sacrificio y entrega por cada uno de aquellos que el Padre le daría. En el capítulo 13, verso 18 dice claramente, Juan 13, verso 18 dice lo siguiente: no hablo de todos ustedes, yo sé quiénes he elegido. Yo sé a quiénes he elegido. Por lo tanto, el Señor se iba a entregar por quienes eran suyos o por quienes el Padre les daría. Por último, hermanos, pensemos en la esperanza que envuelve este sacramento, que está aparejado en las palabras, ahora de Corintios, capítulo 11, hasta que Él venga. O en Mateo, capítulo 26, versos 28 y 29, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Hermanos, ciertamente el Señor vendrá. Y lo dejó claro también en esa cena. El Señor vendrá y vendrá para consumar todas las cosas que están en su santo plan para su creación, y ese día tendremos la dicha también de sentarnos a su mesa y de celebrar con Él este banquete espiritual, pero no en esta tierra o en este mundo como lo conocemos hoy día, sino que como la palabra del Señor y el mismo Señor anuncia
en cielos y tierra nuevos. Así que la comida que el Señor celebró y el sacramento que Él instituyó, hermanos, tiene todas estas aristas. No las repasamos todas, pero hay mucho aquí en lo cual meditar y lo cual el Señor nos está invitando constantemente. Que el Señor nos ayude y que el Señor permita que nosotros en estas cosas no solamente las escuchemos o nos admiremos, sino que por sobre todas las cosas las apliquemos a nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Les invito a que tengamos un momento de oración.